Escatología, por cierto. Sí, ya. Sí, Vamos a comenzar con una oración. Pastor Máximo, hace tiempo que no le damos el pase para orar, así que, Pastor, por favor. amén. Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por la bendición de poder reunirnos una vez más junto a nuestros hermanos pastores y poder disponer nuestro corazón, nuestra vida para ser enseñados por tu palabra, Padre, que es tan importante y necesaria para nuestra formación espiritual, Señor. Gracias te damos y rogamos como siempre su respaldo, su bendición, que fluya en favor de cada uno de nosotros a través de nuestro profesor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Ya. Profesor, por favor, la clase es suya. y aquí estoy admitiéndolos a alguien más. Ya. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Hoy día nos corresponde la cuarta clase de escatología, en el cual voy a compartir primero, en el cual hoy día nos corresponde ver otro ápice de la escatología bíblica, uno. Y hoy día vamos a hablar de o sea, voy a hacer un panorama de la teología del pacto, porque teología del pacto como tal la veremos en otro curso, todavía no. Esto va a ser un panorama de la teología del pacto. Y ¿sí? La teología del pacto eh, también se llama en inglés Covenant Theology. Theology. No es que haya nacido en un punto específico o, o- o simplemente a alguien se le ocurrió, sino que esto viene en un proceso un poquito extenso y es una de las corrientes teológicas, eh, quizás puedo decirlo más influyentes por tener más tiempo, en cuestión, en crítica, en estudio, en análisis. La más influyente desde el punto de vista del cristianismo reformado. Porque cuando surgió el mundo cristiano, obviamente había un apego un poquito más al mundo eh, más reformado, el pensamiento era distinto. Entonces, su origen, cuando uno lo puede ubicar, rastrear a través del tiempo, es a través de varias etapas históricas, entre las cuales hay tres muy marcadas, como son la era de la patrística, el tiempo de la Reforma Protestante y estas confesiones reformadas que ocurren un poco después. Los primeros siglos de nuestra era cristiana o de la iglesia misma, la interpretación escatológica estuvo marcada eh, por una figura muy preponderante, que como es Agustín de la ciudad de Hipona, el año 354 al 430 después de Cristo, algo por ahí, donde su obra, su escrito monumental fue el muy conocido La Ciudad de Dios. No sé si usted alguna vez la hayan escuchado o la hayan leído, donde habla, ¿cierto?, del bien y el mal y un montón de situaciones que ya desde ese momento la patrística de Agustín de Hipona estaba dando luces o estaba siendo encaminado a este pacto o a esta teología del pacto que todavía no era teología del pacto, simplemente estaba aún en pañales. Y esta ciudad de Dios de Agustín de Hipona representó en cierta manera un giro decisivo respecto a la escatología del premilenio, ya que había sido
tal vez un poquito común entre los padres apostólicos. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles hablaban, Señor, tú cuándo vas a restaurar todas las cosas? Y entonces se esperaba con ansias, ¿cierto?, la segunda venida de Cristo. Agustín, por esta parte, Agustín de Hipona, eh, enfrentando las herejías también hacia su punto de vista. Acá vemos el punto de vista solamente teología del pacto. Entonces Agustín, como avalaba esta manera de pensar, todo lo que era opuesto a él por supuesto lo consideraba hereje o herejía. Entonces, él decía que prometían un reino terrenal de inmediato. Entonces, Agustín de Hipona interpretó el milenio de Apocalipsis capítulo 20 no como algo real, no como algo tangible, sino como un símbolo. Era un símbolo que estaba mostrando o estaba interpretando de Apocalipsis capítulo 20. Y como una representación del reino o del reinado de Cristo en la manera espiritual, eh, o representando este reino simbólico y no terrenal en el reino de Jesucristo como tal. Entonces, de esta manera, de esta forma, él introdujo en su pensamiento teológico el no milenio, como entendía que el milenio era en un sentido espiritual, solamente futurista, que iba a estar con Cristo. Él decía, no, el milenio no es físico, es simplemente una representación de que algo simbolismo, por tanto, para Agustín ya, en aquella época, para él no había milenio. Éramos en aquel tiempo amilenaristas, no al milenio. Y esto lo mantuvo Agustín de Hipona como una postura dominante, inclusive en la tradición cristiana occidental, por largos años, e inclusive hasta el día de hoy, el mundo católico, apostólico y romano, en ellos prevalece todavía los agustinianos en teología, que ellos no hablan ni creen en un reino terrenal futuro, sino que en un reino simbólico que da a entender que va a ser todo invisible, todo no físico. Después viene la Reforma Protestante, donde también hubo mucho pensamiento teológico, se encaminó mucho en varias posturas y postulados cristianos. Esta reforma del siglo XVI, donde habían dos figuras muy de esta tendencia todavía, un poquito fuerte, como era Martín Lutero y Juan Calvino. Eh, Aunque Juan Calvino y Lutero en aquella época, y aquí también tenemos un punto muy interesante para dejar en la agenda, Martín Lutero y Juan Calvino no pusieron el énfasis o tanto énfasis en el tema escatológico. De hecho, es más, los luteranos nunca hablan de Apocalipsis. No les interesa este libro porque ellos tienen un postulado semejante al de Agustín de Hipona o al mundo católico romano apostólico. Entonces, lo que hizo Martín Lutero con Juan Calvino no es enfrascarse en estos puntos teológicos escatológicos, sino que ellos se embarcaron simplemente en la doctrina de la justificación por la fe y cuánta autoridad, cuánto peso tenía, ¿cierto?, la Biblia, las escrituras en aquel momento. Entonces, eh, este Lutero y Juan Calvino, en el fondo, heredaron la visión agustiniana del milenio. Por tanto, los luteranos y calvinistas, algunos, los mayormente, no ven el milenio físico, sino que lo ven espiritual. Y aquí les adelanto una visión muy interesante. Ellos creen que ya estamos en ese reino hacia el futuro, ¿ya? Entonces,
este milenio que pensaba Lutero y Juan Calvino, como dije antes, ya estaba haciendo o con tendencia a San Agustín de Hipona. Y por su parte desarrollaron un marco un poquito más teológico, más sistemático, así como lo hizo Juan Calvino, con estos dos macizos libros que hablan de la teología cristiana. Y Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, habló del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como que fueran dos departamentos, dos gestiones o dos administraciones diferentes, pero que eran de un mismo pacto, el pacto de la gracia. Lo que sentó en ese momento, la Reforma Protestante, sentó las bases de la posterior teología actual. Entonces la teología del pacto viene así como siendo procesada o progresiva en el tiempo o perfeccionada de alguna manera por el pensamiento agustiniano, luterano calvinista y así hasta el día de la Reforma Protestante, donde hay tres personajes muy interesantes que son los discípulos, ¿cierto?, en cierta manera de Lutero y de Juan Calvino, como son Heinrich Bullinger, Johannes Coseus y Hermann Witsius. Estos tres personajes en el tiempo, ¿cierto?, pudieron darle un poquito más de contundencia al pensamiento de Lutero, de Calvino y mayormente al pensamiento de Agustín de Hipona. Cuando hablamos de este caballero llamado Heinrich Bullinger, era un discípulo de Zwinglio. Zwinglio era un teólogo de la misma época de Lutero, de hecho eran amigos de cierta manera, en la cual nació la teología radical o anabaptistas. Entonces, Zwinglio y su reformación de Bullinger fue uno de los primeros en usar la categoría, esta palabrita, el pacto. Él fue el que introdujo en sus puntos teológicos la teología o la palabra del pacto. Y lo usó como principal o como centro de la teología. En su libro o su obra magistral que él escribió de Testamento Seus, esto es como en latín, ya, Testamentum Seu Fordere Dei, que escribió, ante todo se hacía en latín fuertemente, donde indicaba lo siguiente: el pacto de Dios es eterno, establecido con los fieles de todas las épocas y momentos, y no es por mérito humano de personas, sino que por la pura misericordia de Dios. Y por supuesto, Bullinger entendió este pacto, entendió este tema preciso, como la manera tal vez ordinaria, común de Dios, en la cual se relaciona con la humanidad, introduciendo énfasis y empezó a preparar el terreno para luego desarrollar más aún este tema escatológico de este punto de vista, ¿cierto? Un poquito más ordenado. En el caso, solamente ahora menciono a Johannes Coseus, que también es un teólogo del siglo XVII holandés, que también fue clave en esta teología del pacto, porque él formuló un poquito más desarrollado el sistema pactal o el sistema del pacto. Él escribió esta obra, La Suma Doctrina del Testamento de Dios. Y aquí puso una visión un poquito más histórica de la redención con una serie de etapas progresivas a través de los pactos. Y aquí estamos hablando de la teología del pacto que tiene un cierto ápice con la otra. Y a diferencia de otros, eh, su carácter era un poquito más histórico, dinámico del pacto de la gracia. Eso es lo que les puedo comentar de la Reforma Protestante, de estas personas que tuvieron mucho énfasis en la Reforma Protestante, como fueron Hermann, Johannes y Henry.
Ahora bien, aquí luego surgen las confesiones reformadas. ¿A esto a qué se refiere? Hubo mucho análisis una vez que se hablaba de la justificación de la fe, de la sola escritura, de la sola gracia, estos temas muy actuales, pero también hubo mucha reflexión. No sé si usted alguna vez habrán escuchado hablar de las reflexiones de Tomás de Kempis, un señor cristiano antiguo que él reflexionaba mucho a través de la escritura, a través de la reflexión y empezó a escribir sus pensamientos. Bueno, después de la Reforma Protestante, muchos empezaron a pensar, a analizar la Biblia, a ver los diferentes enfoques en los cuales ellos estaban cimentados. Entonces, en la confesión de Westminster, el año 1647, que ya casi fue el final de la Reforma Protestante, esta confesión como cristalizó, como que concretó la teología del pacto, y acá en esta confesión muy famosa de los presbiterianos, anglicanos, quedó desarrollada en su libro en el capítulo 7. Entonces, esta teología del pacto fue tomando forma de manera teológica a través del tiempo. Y aquí es donde se afirma claramente que Dios trata con la humanidad mediante pactos. Estos pactos, ¿cierto? Estableciendo el pacto de las obras o con el pacto de Adán tras la caída y después el pacto de la gracia en Cristo. Esto es, en cierta manera, muy resumida, por supuesto, de dónde viene influenciado en el mundo cristiano la teología del pacto, que es un punto interesante e importante en la escatología. Ahora bien, en esta teología que ya se estaba armando, ellos piensan y también analizan tres puntos fundamentales, que son como sus tres pilares, sus tres puntos más relevantes para la teología del pacto, como son el pacto de la redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Cuando se habla del pacto de redención, por supuesto es antes de la creación, ellos ya estaban dando argumentos también bíblicos para separar estos pactos, como dijo, ¿cierto? El autor Henryson. Este autor ya daba a entender que la palabra pacto, donde entendió que Dios hizo pactos con su creación, antes de la creación, desde Adán hasta el Edén, y después desde la caída en adelante. Hubieron tres pactos, y le explico uno por uno. Primero, el pacto de redención se refiere a un pacto eterno dentro de la Trinidad de Dios, que es previo a la creación, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron llevar a cabo la redención. Y aquí hay algo interesante que les puedo comentar. ¿Han escuchado hablar de los solo Jesús o de los unitarios? Para ellos, esto no les cuadra porque ellos no creen en la Trinidad. Por tanto, solamente ponen a un puro Dios creando todas las cosas. Entonces no habría pacto, solamente habría, como tipo musulmán, solamente el Dios Alá, ¿cierto? Pone la información y debe ser obedecida. Entonces, este pacto de la redención, el Padre eligió a los redimidos, el Hijo se comprometió a encarnarse, obedecer y morir por ellos. Y por supuesto, el Espíritu Santo se comprometió a aplicar esa obra en el tiempo. Y por supuesto que, aunque no está formulado explícitamente en la Biblia, los que creen en el pactos o los pactos lo deducen de algunos pasajes que ahí mostré yo, Juan 17, Efesios 1, Timoteo y Pedro. De ahí ellos sacaron esta enseñanza, esta interpretación para expresar y enseñar el pacto de la redención. Este pacto concibe o se concibe como un acuerdo, una resolución eterno
de la Trinidad de Dios, donde Dios mostró todos sus enseres a través del Padre, Hijo y por supuesto Espíritu Santo. Y esto fue antes de la creación. Ya antes de la creación, Dios, ¿cierto?, fundamentó todas las cosas. Dios creó las cosas antes de la fundación del mundo, ya estaba todo de acuerdo a esta teología de los pactos. Y el Padre escoge un pueblo para sí. El Hijo se compromete, como dije antes, a redimirlo y el Espíritu Santo a aplicarlo a la obra de la salvación en el futuro. Aunque no se menciona de manera literal en la Biblia, ¿cierto? Como dije antes, estos pasajes de Juan 17 que son muy relevantes para este postulado donde se puede entender también un poquito mejor, donde dice Jesús mismo alude a esta misión recibida del Padre. O en Juan 6:38, porque descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Entonces ellos usan estos pasajes para darle interpretación a este pacto de la redención. El segundo que es el pacto de obras, en el cual es desde Adán, la teología del pacto, la vida, por supuesto, están ligadas a la obediencia a Dios. Y a la muerte, por supuesto, cuando hay desobediencia, proviene espiritualmente, vas a morir. Entonces, y por su parte, el apóstol Pablo en Romanos 5:12 también expresa algo semejante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un puro hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, este pacto de las obras, ¿cierto?, está enfocado en ese ítem. Entonces, el pacto de la gracia, acá sería el pacto de las obras, según esta visión, se quebró en la caída. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ahí se quebró este pacto de las obras y trajo, por supuesto, la condenación y la necesidad de un nuevo pacto. Y aquí viene el nuevo pacto, que sería el tercero, el pacto de la gracia. Eh, es el pacto por el cual Dios ofrece salvación gratuita. ¿A quiénes? A todos los pecadores a través de la fe en Jesucristo el Señor. Este pacto de la gracia comenzó tras la caída de Génesis capítulo 3, versículo 15-16 y se fue lentamente desarrollando a lo largo de la historia bíblica en diferentes, diríamos, administraciones, como lo fue el tiempo de Abraham, el tiempo de Moisés, el tiempo de David. Todos ellos, ¿cierto?, conducían el cumplimiento en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Y este pacto de la gracia unifica toda la historia de la redención. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por el mismo pacto que los santos del Nuevo Testamento, aunque en diferentes etapas de revelación. Esto es el pensamiento de la teología del pacto. Desde el inicio, en Génesis se habla también, Génesis 3:15, donde se habla de que yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, en la cual ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay, ¿cierto? Se está dando como luces que en el futuro tiene que venir el Salvador de la humanidad para ser salvos. Y como dije antes, en la administración de Abraham también tiene un tema particular. Dice que Abraham estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti, yo y tú, eh, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, y pondré por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu
descendencia después de ti. Esto ya Dios se lo estaba diciendo a Abraham. Hay un pacto, Abraham lo decía, hay un pacto abrámico, pero luego también viene el pacto davídico, donde dice, yo afirmaré para siempre tu trono. Y aquí hay una mezcla un poquito bien fina, ¿cierto?, de la escatología que se habla de la teología del pacto. Yo afirmaré para siempre tu trono, en la cual el pacto de la gracia está indicando, ¿cierto?, que Cristo Jesús iba a morir por todos los pecadores. Y por supuesto, de su plenitud en Cristo, inclusive Jesús mismo, eh, da a entender y lo refuerza el apóstol Pablo, que dice Jesús, cuando está, ¿cierto?, por ser crucificado en el Getsemaní, dice, este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y luego, ¿cierto?, el apóstol Pablo lo refuerza porque dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es que cada cual lo tenga o tenga el valor de hacerlo, sino que esto es el regalo. Entonces, este pacto de gracia es visto como la gran promesa que atraviesa toda la Biblia y que culmina, por supuesto, gracias a Dios, en la obra de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Finalmente, estos tres pactos proveen el marco teológico mediante el cual los que creen en la teología de los pactos, por supuesto también en las escrituras y las leen, ¿cierto? Incluyen las profecías y también las promesas escatológicas. El siguiente punto. La escatología en la teología del pacto. Hay también tres puntos interesantes de abordar, donde está el reinado presente de Cristo, teología del pacto, estamos solamente viendo teología del pacto. El reinado presente de Cristo, Israel como la iglesia del Antiguo Testamento, el no milenio y el posmilenio. La escatología, ¿cierto?, del pacto o la visión escatológica de esta teología está profundamente marcada, ¿cierto?, con límites por la interpretación, como dije al principio, por la teología o el postulado de San Agustín de Hipona y la teología reformada, ¿cierto?, de la Reforma protestante. Y por supuesto, y a grandes rasgos así someros, se puede resumir en los siguientes tres elementos, como dije antes. Reinado presente de Cristo. Y aquí hay un detalle muy interesante que hay que también advertir. La teología del pacto dice que Cristo ya reina desde que se fue al cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, ya Cristo está reinando ahora ya en este instante con nosotros. El sentarse a la diestra del Padre, ¿cierto? Como lo dice Hechos y Efesios, significa que el reino mesiánico ha comenzado. Por lo tanto, el milenio de Apocalipsis capítulo 20 ya no es futuro, ni tampoco es terrenal, sino es un periodo actual entre la primera y la segunda venida de Cristo. En esta visión, el diablo, Satanás, ya está atado en un sentido espiritual, de manera que el Evangelio puede avanzar entre las naciones. Por tanto, como el diablo no está, podemos predicar libremente y todos se van a convertir. El segundo, la teología del pacto, dice que Israel, como la iglesia en el Antiguo Testamento, un principio clave de la teología del pacto es decir que la iglesia del Nuevo Testamento es la continuación de Israel del Antiguo Testamento. Aquí no se trata de dos pueblos distintos, sino de una sola comunidad de
del pacto diferente o hecho en etapas históricas diferentes. Y así, por tanto, las promesas hechas a Israel, como la Jeremías 31, Ezequiel 36, se cumplen de manera espiritual en la iglesia y en Israel a la misma vez, como ellos refuerzan Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y el tercer punto que postulan, ¿cierto?, la teología del pacto, eh, dicen que el no milenio, ellos no creen en el milenio físico, es un simbolismo y corresponde al reinado espiritual de Cristo en la era presente. Y el fin vendrá de manera súbita en la segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio final. Eso, así piensan bajo este postulado. Y respecto del postmilenio, también entienden el milenio como simbólico, pero más optimistas. ¿En qué sentido? La expansión del Evangelio llevará a una transformación progresiva del mundo antes de la venida de Cristo. Y aquí obviamente estoy enseñándolo y mostrándolo para que usted también pueda reflexionar si es verdad o mentira, si es bíblico o no es bíblico. Usted toma palco y usted también va fortaleciendo su teología. En ambas versiones, la expectativa no es la restauración futura de Israel como país, como nación, sino el triunfo espiritual de la iglesia como pueblo de Dios. Veamos algunas fortalezas de la teología del pacto. La teología del pacto es un punto, viste, que muchos creen, otros no creen, pero si es bíblica, debe tener alguna coherencia interesante. Entonces, la teología del pacto tiene tres fortalezas muy fuertemente desarrolladas. Lo primero, que es coherente con la unidad de la Biblia. Eh, Ofrece un marco unificador para leer toda la escritura, toda la Biblia. Y en ello se destaca que la continuidad del Antiguo y Nuevo Testamento evitando la idea de dos planes separados. Ellos insisten en que Israel y la Iglesia a través de toda la historia son lo mismo, lo que permite también en esta coherencia ver la historia como un solo plan de Dios en Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El segundo, la segunda fortaleza es el énfasis en la soberanía de Dios. Este pacto, ¿cierto?, de redención y el pacto de la gracia subrayan que la salvación es iniciativa siempre de Dios divina desde la eternidad, donde Dios es el autor y consumador de la historia y nada puede frustrar sus planes ni propósitos. Y el tercero, continuidad histórica de la redención, donde los creyentes de todas las épocas participan del mismo pacto de la gracia, donde esto resalta la hermandad espiritual entre los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Y a su vez la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe en Cristo, aunque revelada de manera lenta o de manera progresiva. Son fortalezas. Hay muchas más, pero yo solamente marqué las más relevantes. Ahora veamos sus debilidades. Todo lo que tiene fortaleza también tiene debilidades, lo que indica la técnica del FODA, ¿cierto? Las fortalezas, debilidades, amenazas, ¿cierto? Y lo otro. También tiene ciertas fortalezas y por supuesto también tiene debilidades. Eh, Cuando su postulado en cierta manera se habla, se concreta, ellos tienden mucho a que todos los textos proféticos lo ven desde la figura muy espiritualizada. Todo lo hacen espiritual, lo que se mueva lo hacen espiritual. Entonces su teología
queda un poquito débil porque llegan al extremo de que todo es simbolismo, de que todo es abstracto, entonces cuesta un poquito aterrizarla. Al adoptar un enfoque alegórico, ¿se acuerdan cuando vimos la clase anterior, alegórico y tipológico? Acá, cuando se cae mucho en la alegoría, ¿cierto? Muchas profecías se interpretan simbólicamente, pero cuando se hacen de manera simbólica, pierden un sentido literal. No todo es espiritual, no todo es literal. Hay que ver los momentos en el cual se está interpretando. E inclusive las promesas concretas a Israel, como la restauración nacional o la tierra prometida, son absorbidas en la iglesia de manera espiritual, ¿cierto? Entonces ahí hay como algo que ellos están creyendo, pero por otra parte, ¿cierto? Se les cuela entre medio, entre los dedos. Y el tercer punto, no, voy en el 2, ¿cierto? La iglesia de Israel. Al ver la iglesia como el nuevo Israel, se desdibuja la identidad particular del pueblo judío. Los cristianos no somos circuncidados igual que los judíos. El judío lo hace como lo ha sido siempre. Entonces, al ver a la iglesia como un nuevo Israel, claro, se minimiza, ¿cierto?, nuestra identidad y también la de ellos. Genera tensiones históricas y teológicas respecto del papel futuro de Israel. También hay planes con Israel que aún no se han cumplido, por tanto, hay estos puntos flacos o débiles que tienen esta teología. Y lo último, esta escasa atención a lo literal de Apocalipsis. Eh, Al considerar el Apocalipsis con altamente demasiado simbolismo, se debilita la expectativa de un cumplimiento concreto de sus visiones. No todo puede ser invisible, no todo puede ser abstracto, simbólico. Algo debe ser coherente. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino de manera abstracta, Él vino de manera visible, física. Entonces, eh, esto puede generar que la escatología del pacto desencarna o se enfoca mucho en lo espiritual, y, pero como que pierde dimensión en lo que es histórico y en lo que es futuro. Y la Biblia lo que más nos habla es de cosas futuras, ¿cierto? Que estamos viendo en la Biblia. Voy a hacer un resumen de lo que hoy día estamos analizando. Vimos que la teología del pacto ha sido fundamental para la tradición reformada. Surgió con Agustín, se fortaleció con la reforma protestante y después con análisis, ¿cierto?, concluyó hasta el día de hoy. Tiene énfasis en lo que Dios, ¿cierto?, soberano desde la creación del universo, del mundo. Hay mucho énfasis en la soberanía de Dios. También esta teología del pacto tiene limitantes hermenéuticas, como lo vimos. No puedo hacer todo alegoría al interpretar cosas porque se minimiza o se disminuye el poder interpretar profecías bíblicas, tanto del pasado como del futuro. Y lo último, subrayar un fin en la glorificación de Cristo y la consumación del pacto de la gracia en Cristo. Cristo vendrá por su iglesia, hay un pacto que está por cumplirse y estos lineamientos, ¿cierto?, dan esta tendencia. Y concluyo con lo siguiente. Algunas preguntas, ¿cierto?, que podemos analizar. Por ejemplo, si nos preguntasen, oye, pero ¿quién fundó la teología del pacto? ¿En qué año fue fundada la teología del pacto? Como vimos en la clase, no es que fue fundada por alguien puntual, específico y surgió aquí, sino que fue realizada de manera progresiva. Comenzó con Agustín de Hipona, otros también discípulos de Agustín
Después, Reforma Protestante, surge Juan Calvino, surge Lutero en el lado central de Europa. Más al oriente está Holanda, donde surge Ulrico Zwinglio, y empiezan a nacer diferentes personajes y teólogos del pensamiento reformado que es contundente y hoy día es muy fuerte y poderoso. Entonces, así surgió la teología del pacto. No fue hecha en un tiempo, sino que a través del tiempo teológico se fue, ¿cierto?, desarrollando en la esfera cristiana. Se desarrolló a través del tiempo de manera teológica por pensamientos de teólogos. Y aquí, ¿cierto?, da por sentada la segunda pregunta. ¿En qué siglo se consolidó la teología del pacto? Agustín no fue, tampoco fue la Reforma, pero sí después del 1600 al 1800 al 1900 se fortaleció, se consolidó. Ahí se asentaron las bases de este postulado de la teología del pacto. Y después, cuando decimos cuáles son los pactos principales que nombramos al comienzo, ¿cierto? El pacto de la redención, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. En pocas palabras, aunque es casi una hora de curso, esto es en manera sencilla, en manera panorámica, lo que es la teología del pacto. Entonces, dijimos que habían dos postulados. Uno es el postulado de la dispensación o futurista y el postulado de la teología del pacto. Hoy día lo que vimos solamente fue la teología del pacto. No quiere decir que sea mala o buena, usted decida, usted analice, yo al final voy a reforzar más, pero le estoy mostrando cómo piensa la teología del pacto, cómo se mueve, dónde se mueve, sus fortalezas y también sus debilidades. Y cuando vamos interpretando la Biblia a la luz de las Escrituras y del Santo Espíritu, hoy día podemos tomar decisiones importantes que nos llevan por dos caminos un poquito diferentes, pero que también nos llevan, por supuesto, a Cristo, no hay problema, pero en teología son pensamientos distintos. Dios les bendiga. Adelante, mi hermano Patricio. Gracias, gracias, Pastor Manuel. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo N preguntas, siempre tengo preguntas en la mente, Interesante. pero me gustaría que los hermanos hagan y pastores hagan preguntas. ¿Me O escucha, yo. pastor? Sí, Pastor Sergio. Oiga, Sí. interesante el panorama que acaba de mostrar nuestro querido profesor Manuel Mosqueda. Dios le bendiga grandemente a él. Sin duda que este es un panorama, como él lo especificó 3 veces dentro del curso, 3 veces marcó, este es un panorama con respecto al pacto o la teología pactal, muy conocida por su, eh, digamos, como dice el postulado, muy conocido también porque lleva tanto conflicto por lo que yo he visto en este último tiempo, casi 20 años he visto mucho conflicto. Entonces, usted marcó las debilidades, mi pastor Manuel, las debilidades que tiene este, y sabe que justamente las debilidades que tiene este no concuerda, ¿no es cierto?, para aquellos que a lo mejor creen como misterio revelado el arrebatamiento. Entonces ellos no creen en el arrebatamiento porque ellos lo ven como una cuestión que fue enseñada no en la iglesia primitiva, porque ellos lo consideran de esa manera, porque ellos creen en una forma pactal, que esto no existe un periodo ni una dispensación. Entonces, mi pastor, yo creo que usted bien sabrá que entonces estaríamos hablando de que esta teología no permite ni acepta el arrebatamiento, ¿cierto? Eso quería Así es, marcarlo. así es, así es. Eh, en algún momento, cuando haga la segunda clase de futurista, voy a hacer un dibujito a mano y les voy a mostrar los dos caminos que lleva cada teología, ¿ya? Para que cuando ya veamos todo este curso y concluya, voy a hacer un dibujito a mano, ¿cierto? Donde concluyan, y son dos caminos, y dos caminos, ¿cierto? Llevan al punto específico. Mi hermano José Paúnde levantó la mano. Buenas noches, profesor, compañeros, pastores.
Sabe que a mí me genera una pregunta que se me fue dando, digamos, antes que empezáramos esta clase, ¿eh? ¿Por qué hay tanto conflicto entre las dos posturas y genera tanta división en la iglesia? Me llama la atención. Cuando veamos la Eh, siguiente clase, vamos a hacer un comparativo. ya, ya, porque a mí me llama mucho la atención por los ataques sistemáticos que yo encuentro, porque busco mucha información por YouTube, me gusta escuchar varios pastores y lo veo con una mirada crítica, pero no me gusta el ataque entre cristianos, no me Ujú, gusta. De así hecho, es. elimino los que suben contenido que atacan. ¿Cómo se llama? Pero me llama mucho la atención los ataques sistemáticos que hay por posturas totalmente distintas. Entonces voy a esperar la otra clase para que me responda esta pregunta, pero me generó esa duda. De hecho, entré con esa duda hoy. Sí. Mira, Así que, como bien decía Patricio la semana pasada, este es un curso donde uno tiene que aprender y tomar postura, tomar decisiones teológicas y también bíblicas. Entonces, estamos dando con Patricio Hurtado los ápices, los alimentos para que, o las letras para ir formando una frase y al final poder escribir con todo lo que hemos aprendido. Al principio yo analizaba el tema gramatical porque es contundente. Hay que saber un poquito de hartas cosas antes de interpretar mi postulado. Hay postulados para ambos muy fuertes. Lo que pasa es que el mundo igual está marcado no solamente por evangélicos, digamos, como decía Lutero, estamos conformados por evangélicos, por cristianos, reformados, ortodoxos, católicos, apostólicos, romanos, de diferentes tendencias que van tomando puntos de vistas. La siguiente clase, cuando haga el tema futurista, la idea va a tener las dos ideas claritas. Y en la siguiente clase, después de esas, le voy a hacer el dibujito donde muestro los dos caminos y también si gusta doy un tiempito, dejar ahí unos 10 minutitos para que conversemos y yo les pueda explicar ambas en conjunto con fortalezas y debilidades de ambas, bajo mi postura obviamente personal, que también la tengo y es muy marcada, pero dándole siempre contenido bíblico, no solamente opinión. La opinión cuando no viene fundamentada no es buena. La opinión casi no vale. Importa que mi fundamento teológico bíblico tenga sentido. Y yo para eso estoy escribiendo mi libro que llevo 208 páginas. He leído en inglés, en hebreo, en muchos libros, porque cada vez que leo, como que menos sé, entonces tengo que seguir aprendiendo para poder entender un poquito más. Pero tranquilo, vamos aprendiendo con lento, como dijo Patricio, pero importante es ir fortaleciéndose en las bases para poder hacer una mejor y buena interpretación. Yo me preguntaba, me hacía la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tan confiables son los padres apostólicos? ¿Por qué en el mundo evangélico los padres apostólicos no tienen mucha relevancia, no son estudiados? Eh, Otra pregunta que también me hago, pero no es necesario que la responda, Pastor, solamente estoy tirando preguntas al aire. ya, ok. ¿Por qué o qué tan de la postura de Hipona respecto a la teología del pacto, qué tanto se acerca a la Biblia o qué tanto no? O después de la reforma, ¿qué cambios hicieron en la postura de Hipona? Porque obviamente, después de la reforma, los reformadores, obviamente, le añadieron de su cosecha y yo estoy seguro que no es el 100% de lo que a lo mejor pudo haber enseñado Agustín de Hipona y los demás padres apostólicos, llamémosle así, a lo que después hizo 2000 años después la Iglesia reformada con Calvino y Martín Lutero. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que tener cuidado con meterlo todo en la misma juguera, hacer una mezcla y lanzar a ver, ¿cómo es la palabra? Lanzar una idea final. Decir, esto es, o sea, y esto es así porque metimos todo dentro de la juguera y
y dedujimos que era así. Entonces tenemos que tener cuidado como teólogos, como estudiantes de la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado siempre, ¿es tan así? Investigar por nosotros mismos. Ah, no, es que hay un cambio. Ah, no, es que, y detectar todos esos cambios que se hicieron. ¿Para qué? Para que cuando hablemos podamos hablar lo más cercano a la verdad. Porque esa es la idea de estudiar acá, ¿ya? Porque esa es la idea que pensemos, ¿cuáles son las debilidades de la teología del pacto? ¿Cuáles son las debilidades del dispensacionalismo? O sea, tengamos una mente amplia y podamos descubrirlo nosotros mismos a través de la palabra y el Espíritu Santo. Y con esto cierro. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, siempre le preguntan, ¿cuáles son sus debilidades? Esto quiere decir que nosotros también tenemos debilidades. Y si tanto la teología del pacto como la teología del dispensacionalismo son interpretaciones humanas, pueden tener debilidades. Así que con eso cierro. Así que si no hay alguna otra pregunta o comentario, Mi hermano Patricio, disculpe, buenas noches, pastor, amén, Pastor Máximo. hermanos. Sí, a ver, no sé cómo decir esto, pero yo creo que una forma sana de poder ver los distintos postulados y aceptarlos, creo que lo mejor es no tener un absolutismo teológico. Yo creo que lo más sano es, como dijo el hermano Patricio recién, estar abierto a todas las posturas, porque si uno empieza a analizar a distintos postulados, todos tienen una base bíblica. Y como decía el profesor recién, los distintos postulados tienen fortalezas y tienen debilidades. Entonces, expresar, oponer o tener un postulado absolutista, yo creo que ahí está el error. Ahí está el error en tener un postulado teológico absolutista porque todas las posturas tienen algunas debilidades y algunas fortalezas. Eso, mis pastores hermanos. Amén, amén. Gracias, Pastor Máximo, por esa acotación, ese comentario, que es muy cierto, eh, valga la redundancia, es muy cierto, por cierto. Así que, ya, vamos a esperar la clase del día miércoles, Dios mediante. Y ahora vamos para terminar. Pastor Manuel, por favor, ¿puede terminar usted con una oración? Muy bien, muy Disculpe, bien. hermano Patricio, este miércoles hay ¿Sí? clase. Amén. Amén, Pastor Manuel. Amén. Dios santo, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios mío, de estudio, Señor, en el cual, Dios mío, entendemos también, aprendemos, Señor, más de ti, Señor. Dios mío, pone cordura en nuestros pensamientos, pone equilibrio, pone inteligencia, Señor, sabiduría para comprender y también, Dios mío, analizar cada movimiento, cada palabra, Señor. Por supuesto, para enseñarse también a otros, Señor, y transmitir el mensaje, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, nos vamos al descanso, Señor, bajo tu bendición, la del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. 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 Que Dios les guarde y les bendiga. Y nos estamos viendo el miércoles, si Dios lo permite. ¿Ya? Un Muy abrazo grande bien. para todos. Bendiciones. Muchas No, el gracias. día lunes, Ay, perdón, de veras que hoy día esta semana lunes es 15. de fiestas patrias. Sí, De lunes veras, 15. de veras. Gracias, profesor. El lunes, el Ah, próximo no, lunes. no, yo estoy mal, yo estoy mal. Hoy día estamos a 15. Sí, es el miércoles, perdón, el miércoles 24. Miércoles 24. Ya. Ok, entonces Bien, nos vemos el miércoles 24. Ya, muy cualquier bien, otra información lo estamos comunicando por WhatsApp. perfecto. A todos un Gracias. abrazo.